Hola a todos, bienvenidos a esta Open Class en UNIR. Vamos a hablar en esta tarde de los procesos para rentabilizar la gestión de los clientes. Ante todo me presento, soy Gemma Cascales, soy la directora del Máster en Revenue Management y en el marco de esta titulación vamos a tratar algo súper importante, que es la gestión de los clientes, cómo rentabilizar la gestión de los clientes. Y para ello yo creo que tenemos al invitado más especial y nuestro colaborador, pues yo creo que es el que más sabe sobre esto, que es Gerardo Herraz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Actualmente es CEO de Travel Club, que yo creo que es una de las agencias más importantes que existen. Y también te invito a que nos hables un poquito del proyecto, de la compañía y cómo ha evolucionado y ha crecido tanto en estos tiempos. Y bueno, la mecánica es la de siempre. Vamos a primero presentar los conceptos que nos tiene que aclarar Gerardo y después hablaremos de todas las preguntas, inquietudes que tengáis, tanto de la presentación de la gestión de los clientes como del máster en Revenue Management. Y también veremos esas preguntas que nos habéis hecho a través de los chats. Así que bueno, no me enrollo más, que luego me dicen que acaparo todo el tiempo. Y por favor, te dejo la palabra para que nos hables de esto tan interesante para todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a intentar dar unas pinceladas de un tema bastante extenso en el tiempo limitado que tenemos. Vamos a hablar de qué procesos se tienen que desarrollar dentro de la compañía para intentar rentabilizar la gestión de los clientes. Vale. Hemos incorporado 5 temas a comentar. Hablaremos del concepto de segmentación estratégica, hablaremos de cómo optimizar los targets utilizando analítica avanzada, hablaremos del concepto de ROI, compararemos los conceptos de resultados versus rentabilidad. También pincelaremos qué técnicas se pueden utilizar a la hora de calcular la rentabilidad de las promociones, de las comunicaciones a realizar a nuestros clientes, que es un elemento básico para rentabilizar la gestión de los mismos. Y por último, pues, qué herramientas se tienen para realizar un seguimiento de la actividad de los KPIs de nuestra estrategia, de resultados de nuestra estrategia. Bueno, en cuanto a la segmentación estratégica, es básico que el mercado no es homogéneo, existen diferentes necesidades y por lo tanto tenemos que realizar un diferente tratamiento. Hace X años solo había un tipo de Coca-Cola, por ejemplo, ahora existen 200 tipos de Coca-Cola. Hace X años te podías comprar un modelo de coche, ahora casi le puedes definir ad hoc. Bueno, pues eso, que antes estaba muy focalizado a producto, ahora lo tenemos que adecuar a las necesidades de nuestros clientes. Vale. ¿Cuál es el concepto básico para rentabilizar la gestión de los clientes? Pues básicamente es identificar a clientes similares con necesidades diferentes, con el fin de comunicarnos con ellos de manera one-to-one. Vale. Tenía un antiguo jefe que decía que es mejor el one-to unos cuantos que el one-to-one. A lo que vamos ahora mismo es al one-to-one, ¿vale? A la personalización total de las comunicaciones. Vale. 3 pinceladas también a nivel de concepto de segmentación estratégica. Uno es que no se debe confundir con investigación de mercados. El pilar sobre el que se sustenta la segmentación estratégica de clientes es la existencia de una base de datos de los mismos, con información relativa a sus transacciones, su navegabilidad, su interactividad con la compañía, su cumplimiento o no de promociones, etc. Eso es lo que da potencia realmente al concepto de segmentación estratégica. Vale. ¿Cuáles son los objetivos y beneficios de utilizar una segmentación estratégica? Bueno, el concepto ha cambiado. Se ha pasado de que el producto sea el epicentro de la compañía a que el cliente sea el epicentro de la compañía. Todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos a gestionar de manera eficiente esas necesidades, esos servicios de valor añadido para nuestros clientes. Los 3 principales elementos que constituyen una empresa como valor añadido que podemos ofrecer a los clientes son el precio o valores diferenciales que una compañía puede ofrecer a sus clientes son en base al precio, en base al producto y en base a los servicios de valor añadido. Vale. Bueno, pues la ecuación se ha desbalanceado. Hace un tiempo era el precio y el producto el que tenía más peso en esa diferenciación con respecto a la competencia. Ahora, en cambio, se balancea esa diferenciación con respecto a o hacia los servicios de valor añadido. Esos servicios de valor añadido son los que en los que se tiene que focalizar la empresa y por eso el cliente se tiene que situar en el centro de todos los procesos, de todos los esfuerzos y de todas las operaciones que se realicen. Un elemento también bastante importante es que una gestión eficiente de nuestros clientes es un verdadero pilar
diferenciador de nuestra compañía. Ahora mismo un producto se puede copiar más o menos en un periodo más o menos corto, pero la gestión eficiente de nuestros clientes, la comunicación, el engagement, el generar engagement a través de qué le decimos, cómo le decimos, cuándo se lo decimos, y eso, rentabilizarlo desde el punto de vista de retorno de la inversión, eso es un elemento diferenciador difícilmente copiable por nuestra competencia. Si generamos suficientes contenidos que sean relevantes para el cliente, lo que va a tener como elemento de vuelta es maximizar la satisfacción, ¿vale? Ahora, más que monitorizar la satisfacción, se monitorizan otra serie de KPIs, que es el NPS famoso. Bueno, tendremos más promotores de nuestra marca, más vinculación, más promotores de nuestra marca. Eso también genera rentabilidad. Y por último, tratamiento diferenciado. No todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo, no todos pedimos lo mismo, no todos tenemos nuestras aficiones. Gestionar toda esa información del cliente para hacerle llegar, como digo, ofertas y comunicaciones relevantes al socio. Vale. ¿Cómo se articula? Las empresas cada vez tenemos muchos datos. ¿Vale? Uno de los grandes problemas es no tener datos. Eso cada vez sucede en menos ocasiones. Ahora el problema es que tenemos muchos datos. Bueno, pues el problema se debe de solucionar internamente gestionando esos datos a través de arquitecturas de Big Data, de tal manera que se pongan a disposición de los analistas con el fin de generar conocimiento a todos los departamentos de la empresa. No solo al departamento de marketing, no solo al departamento comercial, sino también al departamento de operaciones, de atención al cliente, etcétera. ¿Vale? Y esa segmentación estratégica, evidentemente, tiene que ser una estrategia a medio y largo plazo. Esto no es de hoy para mañana, sino que además tiene que ser, esa estrategia de medio y largo plazo tiene que ser dinámica. Los tiempos cambian, la competencia reacciona, lanza nuevos productos, nuevos servicios. Esto tiene que ser muy dinámico. Vale. La problemática es fundamental al poner el foco en el cliente, es que necesitamos una cultura corporativa. Esto tiene que venir desde el comité de dirección, desde el CEO, ¿vale? Desde arriba, de tal manera que esa idea, esa necesidad empape a todas las operaciones que se realizan en todos los departamentos. Si no, esto no tiene sentido, ¿vale? Sí que es cierto que implantar estos procesos exige una rigurosidad muy alta por su excesiva complejidad. Y, como decía, pues muchas veces los problemas vienen del exceso de información. Tenemos mucha información, pero poco estructurada. ¿Qué pasos necesarios tenemos que dar? Pues definir claramente los objetivos, establecer un plan a nivel de cliente, con una rentabilidad medida no a nivel de campaña, no a nivel de producto, sino una rentabilidad a nivel de cliente. Monitorizar qué estamos invirtiendo en cada uno de los clientes y ir monitorizando la rentabilidad que esa inversión nos va dando, pero, insisto, a nivel de cliente. Vale. ¿Cuál es el resultado básico de esta segmentación estratégica? ¿Qué es el punto de partida básico para rentabilizar la inversión en nuestros clientes? Bueno, pues lo que se denominan unos segmentos estratégicos, en términos estadísticos, unos clústeres de clientes. Estos clústeres de clientes no son más que segmentos homogéneos en sí, heterogéneos entre ellos. Lo que indica es que son clientes que tienen necesidades y comportamientos con nuestra compañía muy similares, ¿vale? Pero que entre ellos tienen características bastante diferenciadoras. Ese es el punto de partida para empezar a gestionar de manera eficiente nuestros clientes, ¿vale? Procesos de optimización del target. Aquí es donde empezamos partiendo de esos segmentos estratégicos, a intentar mejorar lo que hacemos. Ese proceso, hay que implantar un proceso de mejora continua en todo lo que hacemos a través de mediciones de resultados, con el fin que permita aprender de lo que hemos hecho y mejorar a futuro, ¿vale? Este proceso de mejora, este proceso de optimización se puede dar en todo ciclo de vida del cliente, desde el punto de vista de captación, en la parte de incremento de valor, en la parte de recuperación y en la parte de retención, como posteriormente veremos. En cada una de las partes, en cada una de las etapas del ciclo de vida, intentaremos aplicar el conocimiento que el análisis de la información de la que disponemos de nuestros clientes nos dan los procesos de analítica avanzada. Pues en la parte de captación, pues intentaremos captar a los clientes que sean más similares a nuestros clientes más rentables, utilizando para ello modelos de identificación de gemelos, captación selectiva, etc. En los procesos de incremento de valor, cross-selling o upselling, intentaremos
adecuar esa operativa, esas acciones de comunicación, esas acciones promocionales, utilizando procesos de modelos RFM, modelos de gestión por valor, modelos asociativos, etcétera, ¿vale? En la parte de recuperación, pues evidentemente no intentaremos recuperar a todos los clientes, intentaremos recuperar, igual que retener, a los que han sido más rentables, ¿vale? Todo eso, pues lo elaboramos a través de modelos predictivos, como decía, ¿vale? Existen multitud de softwares que se implantan en nuestras compañías y nos permiten saber no solo qué ha pasado, no solo entender lo que ha pasado, sino predecir lo que va a pasar. Eso es lo más relevante también a la hora de gestionar nuestros clientes y, como digo, en cada una de las etapas las etapas del ciclo de vida del cliente, perdón, vale. Modelos RFM, como digo, modelos de retención, modelos de recuperación, a partir de asignación de probabilidades al evento que queremos estimar. Es una probabilidad de que se nos dé de baja para reducir el churn, una probabilidad de que sea pues que compre determinado producto, una probabilidad de que sea captado por nuestra compañía como nuevo cliente, ¿vale? Y luego, pues como digo, todo esto, lo importante no es hacerlo, sino accionarlo, ¿vale? O sea, porque una de las problemáticas que existen en muchas de las compañías es que el conocimiento que se genera desde los departamentos de inteligencia de negocio, de business intelligence, es que ese conocimiento muchas veces se queda en ese silo, es como son silos independientes. Bueno, lo que tenemos que procurar también es que todas estas alarmas predictivas, tanto desde el punto de vista, como digo, de retención, como desde el punto de vista de incremento de gasto, incremento de valor, compra de nuevos productos, se implanten y se utilicen en todos los procesos de la compañía, desde el front office al back office, desde la gestión en el call center, desde las campañas de comunicación, ¿vale? Concepto de ROI. Bueno, pues cuando hablamos de rentabilidad, evidentemente hay un concepto que es el ROI. Si bien es cierto que muchas veces, cada vez menos, afortunadamente, bueno, pues nos basamos no tanto en la rentabilidad, sino en los propios resultados. Oye, pues muchas veces decimos, hemos captado 10.000 clientes, hemos conseguido 5.000 likes, hemos incrementado las ventas un 15%. Bueno, esos resultados nos pueden parecer buenos o malos, pero desde el punto de vista de rentabilidad, ¿han sido rentables o no rentables? Esa es la pregunta muchas veces del millón, ¿vale? Por eso, para dar esa respuesta, evidentemente hay que valorar las campañas no solo desde el punto de vista de resultado en relación al objetivo que se perseguía, sino en cuánto nos ha costado o cuál es el retorno de la inversión que hemos obtenido, cuánto nos ha costado captar a esos 10.000 clientes de los que hablábamos, ¿no? Y luego cómo han sido esos clientes, ¿vale? Si son buenos o son malos, si van a ser en el sector seguros, si van a ser muy siniestrosos, van a gastar mucho, o en cambio van a ser buenos pagadores y no van a utilizar nuestros servicios. Bueno, pues todo eso hay que medirlo desde la óptica del ROI. Eso es un tema muy importante. Al final es introducir un concepto financiero en el marketing, que muchas veces está muy alejado, pero que no debería ser así, ¿vale? Hay muchos profesionales de marketing que solo se fijan en los resultados y no en la rentabilidad. Como digo, cada vez menos, pero sí que es cierto que esos determinados conceptos financieros de rentabilidad se tienen que unir sí o sí a la gestión del marketing, ¿vale? Bueno, sin entrar en detalles, evidentemente el ROI se da en términos porcentuales y se calcula con una fórmula que sabemos todos, de beneficios menos inversión sobre inversión. En cuanto a la inversión, lo que sí que es cierto que se tiene que considerar cualquier tipo de información, o sea, cualquier tipo de inversión que realicemos a la hora de comunicarnos con los clientes. No solo el coste promocional que nos ha permitido captar esos 10.000 clientes, volviendo al ejemplo, sino todo el coste de comunicación, incluso todo el coste de tecnología, coste de recursos humanos que hemos utilizado para captar esos 10.000 clientes, como decía, ¿vale? Los ámbitos de necesidad para calcular el ROI, bueno, pues lo podríamos focalizar en lo que son las acciones promocionales, o bien las ya realizadas o bien las que vamos a realizar, ¿vale? Son dos formas de calcular de manera distinta y de puntos de vista diferentes este ROI.
antes de calcular el ROI, lo que nos tenemos que preguntar es si conocemos a nuestros clientes, si los tenemos identificados. Si somos un retailer y tenemos una tarjeta de fidelización, pues tendremos identificados a nuestros clientes y sabemos perfectamente quiénes son. Si somos, o la comunicación ha sido a través de medios masivos, pues nuestros clientes difícilmente los tendremos identificados. Bueno, pues cualquiera de las dos ocasiones tendremos que aplicar técnicas diferentes. Si no tenemos localizados a nuestros clientes, no sabemos quiénes son o nos podemos comunicar con ellos directamente, bueno, pues ese ROI lo tendremos que calcular mirando pues las ventas en el periodo anterior, cuántos hemos captado, ver ventas pasadas, ver ventas futuras, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cuestiones. Menos finas que si sabemos quiénes son nuestros clientes, ¿vale? Si sabemos quiénes son nuestros clientes, evidentemente la forma de calcularlo es utilizar grupos de control. Bueno, estos grupos de control se pueden establecer desde dos ópticas. Uno es establecer una base de datos representativa, una muestra representativa de nuestra base de datos de clientes y dejarlos aislados de las comunicaciones promocionales, no invertir nada en ellos, lo que se puede denominar como biosfera, y ver qué comportamiento tienen esos clientes sobre los que no invierto versus los clientes sobre los que invierto, y calcular pues incrementos de ventas de productos, retención, tasas de abandono, etcétera, con el fin de monitorizar si nuestra estrategia realmente está teniendo éxito o no. Y por otro lado podemos realizar segmentaciones ad hoc, targets concretos de comunicaciones promocionales concretas, y dentro de esos targets seleccionar un grupo de control que sirva para medir exactamente esa acción táctica, ¿vale? Entonces tendremos las dos visiones de medición, de cálculo del ROI, de cálculo de la rentabilidad. Una es una visión a través de la biosfera que nos permite calcular el retorno global de nuestra estrategia, y una óptica más desde el punto de vista táctico a través de esos grupos de control ad hoc, ¿vale? Técnicas para calcular la rentabilidad. Bueno, al final lo que se intenta ver es cómo se comporta nuestro target versus cómo se comporta nuestro grupo de control. Bueno, pues lo que intentaremos es, durante el periodo promocional, pues ver el incremento de actividad de un grupo versus el otro, qué productos o qué tasa de compra han tenido, qué tasa de conversión han tenido, si estamos en un funnel, por ejemplo, de compras online, etcétera, ¿vale? Y comparativamente calcular esas ventas incrementales que nos ha dado el target versus el control, ¿vale? A partir de esas ventas incrementales, lo que hay que calcular a la hora de medir desde el punto de vista del ROI es esas ventas incrementales, aplicar el margen de la compañía, evidentemente. Y como decía, en la parte de inversión, pues incluir ahí todos los gastos en los que hemos incurrido, no solo promocionales, sino de comunicación e internos de la compañía, como decía, ¿vale? Vale. A la hora de medir la rentabilidad de las promociones, pues podremos medir las que hemos hecho, cómo han salido, ¿vale? No solo nos quedaremos, o no solo deberíamos quedarnos en las principales KPIs, cómo ha salido a nivel global la acción, sino que tendremos que aprender de lo que hemos hecho, como decíamos. Eso es un elemento básico para seguir mejorando. Hay que establecer un proceso de mejora continua en toda la gestión de los clientes. Con independencia de que la acción haya salido bien o mal, lo que tenemos que entender es por qué ha salido bien y por qué ha salido mal, y dónde ha salido mejor y dónde ha salido peor, con el fin de, bueno, pues podemos adecuar la próxima acción en base a ese conocimiento. Y por otro lado, y eso es un elemento muy importante, podemos o debemos calcular o estimar la rentabilidad de las acciones que vamos a realizar, que estamos planteando, ¿vale? En el marketing online, en las comunicaciones online, pues cuando vamos a hacer un email, pues se hacen los típicos test A/B, de tal manera que realizas un envío con un asunto al 10% de los clientes, con otro asunto al otro 10% de los clientes, monitorizas qué tasas de apertura y de clics tienes con un asunto y con otro, y al cabo de pues, la semana, los 15 días, con el asunto con el que haya salido los mejores resultados, envías el 80%. Bueno, pues en el caso de las promociones concretas de marketing directo, de marketing online, lo que tendremos es que utilizar una pequeña máquina del tiempo, de tal manera que tendremos que segmentar, de igual manera que vamos a dirigirnos a los clientes, segmentar en el mismo periodo del año pasado. Vale. Ver qué gente cumplía la promoción que estamos proponiendo y realizar distintos escenarios en cuanto a, bueno, si hago esta oferta, ¿cuál es el break-even? Si hago esta otra oferta, ¿cuál es el break-even? En función de incrementos de costes e incrementos de ventas incrementales. La oferta que salga con un break-even más fácil de conseguir, esa oferta debería ser la que
implantemos, la que realicemos, la que hagamos llegar a nuestros clientes, puesto que será la más fácil en la que obtengamos la rentabilidad. ¿Vale? Y esto es un proceso muy relevante, muy básico a la hora de conseguir rentabilizar promociones que podemos hacer en un futuro, a un mes vista, a una semana vista. ¿Vale? De tal manera que podamos gestionar de manera eficiente nuestros presupuestos. ¿Vale? Y por último, bueno, pues evidentemente hay que establecer determinados cuadros de mando, determinados KPIs que nos permita no solo monitorizar la evolución de la compañía a nivel de las grandes métricas, clientes, ventas, etcétera, productos contratados, ¿vale?, sino a nivel de los dashboards, a nivel de cliente, que eso es un poco también, desde el punto de vista de reporting, un cambio que hay que hacer cada vez más a nivel de compañía, pasar de los reportings a nivel globales a un reporting a nivel de cliente. Existen multitud de herramientas que nos permiten establecer reportings más interactivos, más allá de los reportings meramente estáticos. ¿Vale? Esos reportings interactivos son los que nos permiten hacer el drill down y buscar, bueno, pues qué tipología de clientes y qué clientes exactamente han contestado, han respondido, han cumplido una promoción, han comprado un producto y por qué lo han comprado. ¿Vale? Y eso es el propio usuario, a través de esa interactividad, el que consigue darse respuestas a sí mismo. Eso, desde el punto de vista de compañía, tiene gran valor, porque el conocimiento de cliente no solo está centrado en la unidad de Business Intelligence, en la unidad de inteligencia de negocio, sino que son los propios personas que se ocupan de las campañas, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista comercial, que se dan respuesta a sí mismos y que además incorporan su aprendizaje y su know-how a la parte de conocimiento desde el punto de vista meramente analítico. Bueno, he cumplido con el horario previsto. Muchas gracias. Siento haber ido un poco más rápido de lo normal, pero bueno, a vuestra disposición. Perfecto, porque además ahora tenemos un montón de preguntas y podemos aclarar conceptos. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Me has dejado todavía los conceptos más claros de los que tenía y además todo eso es lo que vemos justamente en el máster de Revenue Management, ¿no? Porque, como decías tú, que me ha encantado, el cliente es el epicentro, ¿no?, de toda la estrategia de la empresa y, de hecho, ya no solamente en los hoteles, donde siempre se ha hecho revenue, ahora empresas como Amazon, por ejemplo, de repente se ha centrado en el usuario y los precios van a lo que el usuario busca, ¿no? Es como que hemos cambiado totalmente la percepción. Como tú dices, vamos al marketing uno a uno, a buscar la personalización. Ya no hacemos bloques de masa e impactamos a la masa directamente, sino que ahora buscamos esa diferenciación, ese nicho, ¿no? Entonces, y además todo lo que has comentado, lo del valor añadido, que es fundamental, partes se ven justamente en el máster de Revenue, cross-selling, upselling, ¿no? Cómo desarrollar esas técnicas, que además son técnicas que ya en un WordPress, o sea, cualquier WooCommerce, que es el plugin de WordPress para poder hacer un e-commerce, es decir, cualquier usuario puede crear un e-commerce, pero tiene que conocer las técnicas. Claro. Si no, estamos perdidos. O sea, si no saben cómo hacer un cross-selling, un upselling, si no saben cómo retener a su usuario que ha entrado por primera vez en su página web para comprar algo, está perdido, ¿no? Esa fase de retención me parece primordial. Planes de marketing digital, e-commerce, todas las herramientas que has comentado, ¿no? Todo eso es lo que se ve en el máster de Revenue y yo creo que es fundamental para tener esa visión, ¿no? De cómo predecir cómo va a ser el comportamiento del usuario, ¿no? Intentar llegar ahí el primero y quedarte un poco con la cuota de mercado. O sea, por eso me ha encantado cómo lo has explicado. Creo que todos los usuarios están conmigo en que has sabido matizar los puntos importantes. Y ahora tenemos preguntas que nos han hecho algunos usuarios. Entonces, estupendo. Si te parece, las vamos comentando. ¿Cómo se puede fidelizar a los clientes? ¿Cómo es posible hacerlo? Fidelizar se fideliza en todas las fases del ciclo de vida del cliente, si no, no tendría sentido. Lo que es cierto es que la forma en la que fidelizamos a los clientes debe de ser diferente en función, no solo en lo que le digamos, sino incluso en las inversiones que hagamos. ¿Vale? Eso depende de qué tipología de cliente estamos tratando, qué tipo de cliente, qué potencial de cliente tiene. ¿Vale? Incluso existen clientes a los que no hay que fidelizar. ¿Vale? Me gusta esa postura. Esos clientes que hablábamos antes del sector de los seguros, que son muy siniestosos, esos no hay que fidelizar. Hay que identificar a los que no hay que fidelizar. Cada vez son menos, pero también hay que identificar a esos.
Es importante. Otro compañero nos pregunta cómo es posible optimizar costos sin que el cliente lo perciba como una baja de calidad. Creo que es una muy buena pregunta. Sí, evidentemente nosotros podemos optimizar los costes de comunicación y los costes promocionales a los clientes sin que el cliente lo perciba. ¿Y cómo? Pues a través de esa gestión del conocimiento y de hacerle llegar mensajes relevantes. No hay que saturar al cliente con mensajes, ¿no? Porque se puede cansar de nosotros, ¿no? Lo que hay que gestionar de manera eficaz cada uno de los puntos de contacto, de los touch points con el cliente y aprovecharlos al máximo. No es cuestión de saturar, es cuestión de cuando el cliente se pone en contacto con nosotros o nosotros nos ponemos en contacto con él, hacerle llegar algo relevante. Entonces yo creo que eso no lo tiene que percibir como una manera o como una pérdida de calidad, al contrario, tiene que incrementar la experiencia del cliente, el engagement con nuestra compañía, porque siempre que nos comunicaremos con el cliente, siempre le diremos algo relevante. Sí, además yo creo que lo que has comentado del valor añadido también es fundamental. Claro, al final los servicios de valor añadido que comentábamos antes son básicos a la hora de diferenciarnos de la competencia. Esos servicios de valor añadido son lo que le podemos ofrecer, pero también lo que no le decimos porque no le va a satisfacer, ¿vale? Hay ejemplos claros de saturación desde el punto de vista de comunicación que incluso es contraproducente. Bueno, pues todo eso hay que gestionarlo desde el punto de vista analítico y de ofrecer el qué, cuándo, a quién y cómo. A mí es un caso como muy... Pero por ejemplo, yo tengo niños y a mí desde que compré una bici en Amazon, ¿no? Me están como bombardeando, ¿no? Sí, con todo lo que puede tener con la bici, es como, saben, más segmentado, ¿eh? Han sabido segmentarme y están... Es cierto que me interesa, ¿no? Pero es como te están impactando con eso que te gusta, ¿no? Con lo que saben que te puede llegar a... El retargeting es lo que tiene, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Parece que te persiguen, te hartas de ellos e incluso hay gente que dice, jo, estos tíos me vigilan. Entonces, bueno, todo eso hay que manejarlo de manera inteligente. Otra pregunta es, ¿cómo se puede calcular desde el punto de vista financiero el valor de un cliente? Vale, bueno, pues como decía, desde un tiempo a esta parte los conceptos financieros cada vez más tienen más sentido incluirlos en la visión de marketing. Entonces, bueno, al final hay conceptos como el de lifetime value, que puedes calcular el valor de un cliente, el valor potencial de un cliente, y en función del histórico de comportamientos y de comunicaciones y de inversión que hayas realizado en esa tipología concreta de cliente, puedes establecer un valor potencial a 6 meses, un año, no más allá de un año, porque ahora mismo, hace tiempo los planes de marketing eran de 5 años, ahora los planes de marketing son de un año. 6 meses. Eso es, pues, tendríamos que redefinir el concepto de plan de marketing a plan de marketing de clientes. Sí. El plan de marketing de clientes no puede ir más allá de 6 meses, un año. Bueno, pues esa sería la forma de calcular. ¿Considera de gran importancia los incentivos a la hora de rentabilizar la gestión de los clientes? Sí, es básico. O sea, uno de los procesos básicos para rentabilizar la gestión de los clientes es precisamente no tirar el dinero, saber exactamente qué es lo que le tengo que decir a la persona en función de la tipología. Pues variables como el engagement, variables como la vinculación a la compañía, variables como la distancia a los puntos de venta, variables como la transaccionalidad, la interactividad con nuestros medios digitales, esas variables definen claramente que a distintas tipologías de clientes les tengo que decir lo mismo, pero les tengo que ofrecer cosas diferentes. O sea, es un poco el concepto del binomio esfuerzo-recompensa. Hay gente que, si está más vinculada con la compañía, pues le tienes que, diciéndole lo mismo, ofrecer menos, posiblemente, que a gente que esté menos vinculada con la compañía, a los que les tienes que ofrecer un poco más. Bueno, pues esa también es un poco la gestión inteligente de las inversiones en los clientes. Genial. Y otra pregunta sería, ¿invertir en comunicación escrita en formato físico es rentable con cualquier tipología de cliente? Sí, un poco la bondad de los medios digitales es que tenemos la trazabilidad de los clientes. Bueno, importantísimo. Es importantísimo, sí. Porque al final cada vez tiene más sentido ya no solo la comunicación, hemos pasado de una comunicación multicanal a una comunicación omnicanal, ¿vale? que parece casi lo mismo, pero es muy diferente. Bueno, pues esa trazabilidad en los medios digitales nos da el real time, y decirle en un momento adecuado de una compra, que decías el ejemplo de Amazon, pues si estoy comprando la bicicleta, enseguida te doy X accesorios de esa bicicleta en ese momento. Bueno, hay gente
que no interactúa tanto con esos medios digitales en nuestra compañía. Bueno, pues a lo mejor a esa gente hay que comunicarles determinadas cuestiones, no solo vía digital, no solo por medios digitales, sino también por medios escritos, por medios por offline, ¿no? El medio offline cada vez tiene menos sentido, entienden el sentido de lo que digo, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay gente, pues por determinadas tipologías, por edad o por zonas, que nos debemos comunicar con ellos por medio offline, porque al final si no, o no nos comunicamos con ellos, o posiblemente sea la competencia la que se los lleve. El retorno de esa inversión se hace más costoso, porque al final el medio offline tiene más costos de producción y de maquetación, pero bueno, pues ahí está también a quién me dirijo a través de esos medios, ¿no? Pero siempre hay, de hecho hay una de las cuestiones que tenemos que tener clara a la hora de rentabilizar a nuestros clientes es, bueno, pues en función de por qué medio dice el cliente que quiere ponerse en contacto conmigo, pues, o que nos pongamos nosotros en contacto con él, pues posiblemente a través de encuestas de tipo Preference Center o de precualificación de base de datos, pues haya gente que prefiera el medio offline. Bueno, pues a esa gente, ¿por qué no nos vamos a dirigir a ellos a través de medio offline? Siempre y cuando sea rentable, siempre y cuando sea de una tipología de clientes que a nosotros nos interese desde el punto de vista de rentabilidad y de cliente invertir en medio offline. Yo siempre pongo el caso, por ejemplo, el caso de Zara, ¿no? Que es pues que tiene las opciones, ¿no?, para comprar, ¿no? Y tienes la parte totalmente offline, donde tú vas a la tienda y compras a la tienda. Tú puedes ver el modelo que te gusta, lo compras, pero vas a la tienda a buscarlo. O directamente tú lo compras todo online, ¿no? Yo creo que ahí refleja muy bien los tipos de clientes que hay, cómo las grandes superficies, ¿no?, están consiguiendo que el usuario vaya poco a poco, ¿no?, pasando de ese medio offline al medio online, que da tanto miedo, porque sí que es cierto que el usuario al final comprar algo, dejar sus datos, como que les cuesta, ¿no? Y poco a poco se va consiguiendo, pero todavía hay un porcentaje de población que es reacio, ¿no?, a ese último paso, y aunque lo ve, chequea competencia, luego va a la tienda, lo ve físicamente y lo compra. Sí, ¿no? al final lo que comentas es muy relevante, ¿no? Para nosotros, para podernos dirigir a los clientes, tenemos que tener sus datos. La gente valora mucho su información, sus datos, ¿vale? Había estudios que en Estados Unidos los valoran en $70, aquí en España somos más baratillos y estamos en torno a 20, 40 euros lo que valoramos nuestros datos. Pero sí que es cierto que la compra online está teniendo una penetración cada vez mayor en nuestros hábitos de compra, pero hay gente que es reacia a comprar por online. Vale, sí, todavía tenemos un sector ahí, pero bueno, es cierto que Amazon ha irrumpido con fuerza y parece que se está cambiando. Es la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Te voy a comentar una pregunta, por ejemplo, Eider, buenas tardes, gracias por participar, nos pregunta cuántos correos o mensajes debemos enviar a nuestros clientes por semana para no saturar. Es muy buena pregunta, gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias, Eider. Pues eso depende de la tipología de servicio. Nosotros, más allá de 2 emails a la semana, 3 emails, a partir de ahí, pues es complicado, Eso se puede llegar a un nivel de saturación importante. Depende no solo de la empresa, de los servicios, sino también del tipo de contenido, ¿vale? Ahí existen procesos o emails de comunicación promocional y existen procesos pues, automáticos a nivel operacionales de la compañía, los que se denominan triggers. Bueno, nosotros en los triggers internamente no ponemos... No acotamos. Si el cliente ha modificado sus datos, si el cliente ha pedido una tarjeta, si el cliente se ha puesto en contacto con la compañía por algún tipo de reclamación, la respuesta, eso no debe de saturar al cliente, porque al final lo que pide el cliente es una respuesta rápida. Esos 2, 3, 4 máximos a la semana, 4 a mí ya me parece incluso excesivo, sería el límite máximo, ¿vale? Nosotros realmente, si nos fijamos en los inbox de nuestros correos electrónicos, la verdad que recibimos demasiados. Ya no solo esos 2 o 3 a la semana, ya no solo por no saturar al cliente, sino porque nuestras campañas sean realmente efectivas. ¿Vale? También pensando desde la óptica de, bueno, pues si se va a quedar ahí en la marabunta de los emails, es mejor enviarle 2 que 3, pero bien segmentados, que el mensaje que le llegue sea relevante.
Es un poco la misma pregunta que nos hacen muchas veces de, pero ¿cuántos posts tenemos que poner en Facebook para no saturar a la comunidad y para tenerla contenta? Es un poco, pues al final las herramientas de mailing es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es como, ¿dónde está el límite? Pues también va a depender del nicho de mercado. Hay nichos que consumen mucha información y quieren mucho contenido y otros que son más depende, claro, depende de la tipología de clientes. O sea, cuando hablo de 2 o 3, pues dependerá de la tipología de cliente. Vamos, depende de la tipología de cliente. Hay clientes más receptivos a los emails, hay clientes menos receptivos. Evidentemente, aquellos que, un poco volviendo a la idea de la trazabilidad de los medios online, si nosotros en base de datos tenemos guardado cuántos emails ha abierto de los últimos X que les hemos enviado. Un dato muy importante. Claro, y vemos una tasa de apertura muy elevada, pues a partir de, oye, a los clientes que abren el 75% de los emails de los últimos 6 meses con, no sé, un número de 10 o más, me lo invento, ¿vale? Pues a esos a lo mejor el índice de saturación no lo tenemos que poner en 2, a lo mejor lo tenemos que poner en 4. Entonces, por eso digo que el 2-3 es una media, ¿vale? Las medias ya sabemos cómo funcionan en estadística. A la hora de gestionar los clientes, las medias no funcionan bien. Entonces, lo que tenemos es que establecer no el 2 o 3 genérico para todos, sino que hay tipologías de clientes que son 1, hay tipología de clientes que la saturación son 2 y hay tipología de clientes que la saturación no existe. Y aparte es algo que has dicho antes, o sea, si tú haces un clúster de cliente bien segmentado, que sabes que le gusta ese tipo de información, evidentemente va a estar más propenso a recibir esa información que otro que no lo esté. Eso es, si la comunicación es relevante, si lo que le decimos al cliente tiene sentido con respecto a pues lo que comentábamos al principio, la transaccionalidad que tiene con nosotros, la relevancia que tiene la comunicación será muy elevada. Si está adecuado a sus preferencias, a sus gustos, a sus necesidades, no digo que no haya saturación, pero la saturación se alcanzará en un número mayor de emails. Otro compañero, Francisco, muchas gracias, nos comenta, nos pregunta, es un restaurante que se va a iniciar, ¿es mejor comenzar con promociones o esperar cierto tiempo para ofrecerlas? Buena pregunta. Bueno, lo importante del restaurante es que tenga buena comida y buen servicio, ¿vale? Eso es lo importante. A ver, siempre se ha pensado que la tradición es que haga una oferta de apertura, ¿no? Sí, y que durante un tiempo, bueno, pues como que ponga un precio especial o un menú degustación, sobre todo para que los clientes puedan degustar toda su carta, ¿no? De forma rápida. Pero no lo sé, tú eres el experto en este tema. Las promociones hay que saber manejarlas. Lo digo en el sentido de cuando, y eso está más que comprobado, pues los descuentos, si a nosotros nos ofrecen un determinado producto o servicio con un 30% de descuento, pues estaremos muy por la labor de comprar ese producto o servicio o de ir al restaurante. El problema está en que ese 30% de descuento que va directamente contra nuestro margen es difícilmente de mantener a lo largo del tiempo. Sí. Y si lo mantenemos mucho, nuestros clientes se habitúan al 30% de descuento. Eso puede ser contraproducente para nuestra política promocional o política de comunicación, incluso para nuestros ingresos a futuro. Las promociones hay que manejarlas con mucho cuidado, ¿vale? Se puede hacer una promoción, como dices, una promoción de bienvenida limitada, a lo mejor más focalizando en repetir, en hacer, oye, te hago una promoción de descuento o de una promoción X, pero en la siguiente visita, ¿vale? Y no solo en la primera, ¿vale? Que al final lo que tenemos que promover con las promociones es que nuestros clientes repitan con nosotros. Entonces, muchas veces es mejor promover promociones o descuentos en futuras visitas que no en la primera. Pero bueno, siendo una apertura... por lo menos el primer día algo tienen que hacer, algo obviamente. Algo habrá que hacer el primer día. Pero sí que es cierto que los márgenes, como dices, en los restaurantes yo creo que todavía es menor, ¿no? Que el margen con el que trabajan es muy pequeñito. Eso es. A ver, sí que es cierto que portales como El Tenedor, etcétera, que van al descuento, ¿no? Que son portales que fomentan justo que el restaurante tenga ese descuento de último minuto, al final lo que se ha visto que ese cliente no es fiel. Es decir, ese cliente va a la oferta, no va al restaurante porque le guste la comida. Entonces, es otro tipo de cliente y tenemos que tener en cuenta que el cliente de la promoción, de la oferta, del último descuento, no es a lo mejor el cliente que quieres en tu restaurante. Eso es. Esos son los mal llamados o bien llamados clientes, los clientes mariposa, ¿no? Que van, nunca lo había escuchado. van de flor en flor, van de promoción en promoción. Entonces, nos conviene tener ese tipo de clientes posiblemente, fíjate, o sea, en esta vida todo tiene la parte positiva y la parte negativa. Al principio lo que te conviene, siguiendo un poco el ejemplo del restaurante, lo que conviene es en una apertura
que haya gente en el punto de venta, ¿no? Generar tráfico al punto de venta. Bueno, si sabemos manejar la promoción, que no sea negativa desde el punto de vista de margen, a lo mejor podríamos pensar en hacer también algún tipo de promoción bastante limitada al entorno donde esté el restaurante, a través de pues, determinados buzoneos, etcétera, con el objetivo básico de que genere tráfico al punto de venta. Si luego la mejor promoción es el boca a boca, si esos clientes van a nuestros restaurantes, siguiendo como digo el ejemplo, van a nuestro restaurante y le damos un buen servicio, el boca a boca va a funcionar y desde luego no va a haber promoción de descuento de otros restaurantes en el tenedor que nos quiten a nuestros clientes. De hecho, yo lo digo, ¿no? Nuestro compañero Francisco tiene que hacer revenue en el restaurante, hay que saber la rentabilidad de esa silla, ¿no? De esa mesa, de ese comensal, ¿no? Hay que hacer el porcentaje de ocupación, hay que saber el precio medio del ticket, ¿no? Del plato, hay que saber cuál es la ocupación media del restaurante, porque es así cuando vamos a ayudarle, donde podemos sacar la rentabilidad máxima de ese restaurante, ¿no? Es con esas técnicas. ¿Cuánto nos cuesta captar a los clientes? Es verdad, ¿cuánto nos cuesta captar a los clientes? A esos 10.000 que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta captar a nuestros clientes? Si eso al final es rentable o no para nosotros. Evidentemente en el máster de revenue no solamente, porque siempre como que el revenue se nos liga a los hoteles, ¿no? Que yo creo que hoteles, aviones, ¿no? Que fueron los que primero sacaron todas esas técnicas, ¿no? El yield management, que es como siempre se ha llamado hasta ahora, que ya parece que la palabra revenue está más acoplada. Pero es cierto que se puede hacer revenue prácticamente de todo, de salas de cines, de restaurantes, y de hecho en nuestro máster tenemos una asignatura que se llama revenue aplicado a otros sectores, donde se van a analizar todos los sectores donde se puede aplicar revenue y con casos prácticos. De hecho, al final se hace un trabajo fin de máster donde el alumno tiene que hacer un plan completo de revenue. Entonces, ahí va a haber un tutor que le vamos a asesorar para justamente eso, para que no solamente aprenda los conceptos teóricos, sino que los aplique, ¿no? Porque al final la vida profesional es eso, aplicar conceptos teóricos, y yo creo que el alumno en este caso es donde más va a aprender, ¿no? Es aplicar todo lo que ha aprendido en el máster, lo va a aplicar justamente en esa parte. Muy interesante. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido fantástico estar contigo. No sé si quieres aportar algo más, una conclusión final. Bueno, pues que cada vez más los procesos de rentabilidad, ese ROI a nivel de cliente y no a nivel de campaña, es el que se debe de perseguir a nivel de la gestión de nuestros clientes, y que pensemos en la relevancia de las comunicaciones. La verdad es que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Agradezco a todos los que nos están viendo a través de la línea. Bueno, he visto que hay gente de Colombia. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros. Mira, nos pregunta Graciela, y en último minuto, ¿qué porcentaje tiene el área de economía en la publicidad? Uf. Complicada la pregunta. Complicada la pregunta. Graciela. Pues, ¿qué porcentaje tiene el área de economía en la publicidad? Pues muy pequeña, por desgracia, sí, ¿verdad? La verdad que sí. Tiene poca. Al final, la publicidad, ¿cómo se mide la publicidad? Pues por los GRPs, qué impactos ha tenido, ¿no? Y luego, ahí no tenemos identificado a nuestros clientes muchas veces. Estoy pensando en los medios masivos más que en marketing directo, ¿no? Entonces, sí, además tú por ahí lo has comentado, ¿no? Que la economía no se ve el concepto financiero en el marketing, ¿no? Claro. Es un problema que tenemos que ir resolviendo. Eso es lo que tenemos que resolver. Los financieros y los de marketing no nos llevamos bien. Pero en la publicidad también. Y la publicidad, por supuesto. En la publicidad, a la hora de medir una campaña publicitaria, es evidente que no nos tenemos que quedar en los GRPs, nos tenemos que quedar tenemos que incidir más en el retorno que esa inversión, que esos GRPs nos ha dado y dónde nos lo ha dado y qué tipo de clientes. Volvemos a la idea de cómo son los 10.000 que hemos captado. Es verdad, es una muy buena pregunta. Genial, bueno, pues sí que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. A los que tengan alguna información sobre el máster de revenue podéis comentarlo con nuestros compañeros. Y bueno, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros, insisto. Sí, muchas gracias. Nos vemos ya en la siguiente, así que muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias.